Título: ¿Por qué decidí no casarme? Mi nivel de madurez ha sido clave. Introducción. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy quiero abordar un tema muy personal y reflexivo: mi decisión de no casarme. Sé que es un tema que genera muchas opiniones diferentes, pero quiero compartir con ustedes mi perspectiva y cómo mi nivel de madurez ha sido fundamental en esta elección. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte para no perderte ningún contenido interesante. Vamos a comenzar. Cuerpo principal. Decidir casarse o no es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona. Para muchas personas el matrimonio es un objetivo y una aspiración natural, pero en mi caso, he llegado a la conclusión de que no quiero casarme en este momento de mi vida. Esto no significa que descarte la idea por completo, pero sí que considero que mi nivel de madurez y mis prioridades actuales no se alinean con la idea de contraer matrimonio. En primer lugar, considero que la madurez emocional es esencial en una relación de pareja y en un matrimonio. Sentirse seguro de uno mismo, tener claras tus metas y objetivos, así como saber gestionar tus emociones de manera saludable son aspectos fundamentales para mantener una relación sana y duradera. En mi caso, siento que aún estoy en un proceso de crecimiento personal y de autoconocimiento, y no quiero comprometerme con alguien más hasta sentirme plenamente preparada para una relación de pareja seria. Además, el compromiso que implica el matrimonio es algo que tomo muy en serio. Creo que es importante estar completamente seguro y comprometido con la idea de pasar el resto de tu vida con alguien, compartir sueños, metas y construir un futuro juntos. En este momento de mi vida, siento que todavía tengo muchas cosas por descubrir, experiencias por vivir y sobre todo, por trabajar en mi desarrollo personal. Otro aspecto importante a considerar es la independencia y autonomía personal. A veces el matrimonio puede implicar ciertas renuncias o sacrificios en términos de libertad individual. En mi caso, valoro mucho mi independencia, mi espacio y mi tiempo para crecer como persona. No quiero perderme a mí misma en una relación de pareja, sino encontrar a alguien que comparta y enriquezca mi vida de manera equilibrada. En resumen, mi decisión de no casarme en este momento de mi vida se basa en mi nivel de madurez, en mi crecimiento personal continuo y en la priorización de mis metas y objetivos individuales. No descarto la idea de casarme en el futuro, pero creo que es importante tomar esta decisión con responsabilidad, honestidad y plena conciencia de lo que implica. A lo largo de mi vida, he sido testigo de relaciones de pareja tanto exitosas como conflictivas. He visto cómo la madurez emocional juega un papel crucial en la manera en que las parejas enfrentan los desafíos y dificultades que se presentan en el camino. La capacidad de comunicarse de manera efectiva, de manejar los conflictos de manera constructiva y de tener empatía por el otro son habilidades que se desarrollan con el tiempo y la experiencia. En mi caso, he dedicado tiempo y esfuerzo a trabajar en mi crecimiento emocional. He asistido a terapias individuales y de pareja, he leído libros sobre inteligencia emocional y he participado en talleres de autoconocimiento. Todo este proceso me ha ayudado a comprender mejor mis propias emociones, a identificar patrones de comportamiento poco saludables y a aprender a establecer límites en mis relaciones interpersonales. Además, he aprendido a priorizar mi bienestar emocional y mi salud mental por encima de cualquier otra cosa. Comprendo la importancia de establecer límites claros en mis relaciones, de cuidar de mí misma y de no depender emocionalmente de otra persona. Estas habilidades son fundamentales para construir relaciones saludables y duraderas, ya sea en el ámbito romántico o en cualquier otro aspecto de la vida. En cuanto al compromiso que implica el matrimonio, creo que es fundamental estar completamente seguro y convencido de dar ese paso. El matrimonio no es solo una unión legal, sino también un compromiso emocional y espiritual con otra persona. Es una decisión que debería tomarse con seriedad y plena conciencia de las responsabilidades y compromisos que conlleva. En mi experiencia, he visto cómo muchas personas entran en matrimonios por presiones sociales, familiares o por el simple deseo de encajar en un molde preestablecido. Sin embargo, creo que es importante tomar el tiempo necesario para reflexionar sobre tus propias necesidades, deseos y valores antes de dar ese paso tan importante en la vida. La independencia y autonomía personal son aspectos que también considero cruciales en una relación de pareja. Es fundamental mantener tu identidad individual, tus pasiones y tus metas personales, incluso cuando estás en una relación comprometida. En mi caso, valoro mucho mi autonomía y mi espacio personal, y no estoy dispuesta a renunciar a ellos por el simple hecho de encajar en un molde preestablecido de lo que significa estar en pareja.
En resumen, mi decisión de no casarme en este momento de mi vida se basa en mi nivel de madurez emocional, en mi crecimiento personal continuo y en la priorización de mi bienestar y mis metas individuales. Creo firmemente que es importante tomar decisiones que estén alineadas con tus valores, deseos y necesidades, incluso si van en contra de lo que la sociedad considera normal o correcto. Conclusión. En definitiva, decidir no casarse ha sido una elección personal y reflexiva que he tomado en función de mi nivel de madurez emocional y mis prioridades actuales. Cada persona tiene su propio camino y su propio tiempo, y es fundamental respetar y valorar las decisiones de cada individuo en cuanto a su vida amorosa y de pareja. Gracias por acompañarme en este vídeo, y si te ha gustado, no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus experiencias. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda darle like, compartir y suscribirte para más contenido. Hasta la próxima.